Buenos días, las personas que entraron me escuchan. Vaya, qué bueno, gracias. ¿Qué tal de vacaciones? ¿Quién fue a la playa? Ay, Dios, ni con la manguera. Ay, Dios, ni modo. No, está bueno, hay que ahorrar agua. No, pero aquí tengo una manguera, ahí me metía todos los días. Le había puesto en el techo, le había puesto en el techo y ahí pasaba toda la tarde. Por eso hay niveles, hay niveles. Pues sí. ¿Y qué tal? ¿Ya hicieron el enclose? ¿Cómo es el clúster? ¿O todavía no? Todavía hay chance. Todavía, todavía hay chance, o ya no. Ah, vaya, si hay chance ahí, métanme, métanme. Vaya. Vamos a esperar un ratito más, a lo mejor alguien más se conecta para poder comenzar con la clase. Ya escuchamos a Luis, ya lo escuchamos. Ahí anda visitando a Isela, eh. Vaya, ahí está conectando Luis ahorita para el que está ahí pidiendo que Luis se conecte. El que, el que lo quiere ver, dice Brando, no sé quién es el que quiere ver a Luis, y se conectó ya. Si le da a habilitar HD, lo va a ver Sarco. Ah, vaya, yo creo que nadie más se va a conectar, al menos ya están conectados 7, que es la mitad del aula. Así que vamos a comenzar y si alguien más se conecta, pues ahí lo vamos a ir agregando. Ya podemos comenzar. Ya hay quórum, cabal. Ya vemos 8, ya podemos crear el cluster, ahora faltarían 2. Vaya, pues. Por ahí en la mañana les coloqué un archivo. Generalmente los archivos que yo les estoy colocando, si se fijan bien, van bien cortos, no van saturados de cosas, van bien cortos. La idea es ver la práctica aquí en la clase. Yo sé que lo que vamos a ver ahora, muchos de ustedes en la tarea le dieron su leidita, otros a lo mejor solo hicieron copiar y pegar, pero algo tuvieron que haber visto de las palabras que ahí les aparecieron. Eh, las tareas, pues algunas, no todos, pero lastimosamente solo le han dado copiar y pegar, desgraciadamente. Por eso que ese tipo de tareas, pues no mucho me gustan, pero ni modo.
Así que si ya vieron el archivo que se ha colgado ahí en la aula de Classroom, hay una tarea. Y es una tarea que está un poco, me inspiré un poquito haciéndola, digámoslo de esa manera. Exacto, esa tarea. De esa tarea estoy hablando. Digo que está un poquito inspirada porque está bastante larga. No está complicada la tarea. Prácticamente es un resumen. He tratado de hacer, digamos, que ustedes traten o practiquen un resumen de lo que hemos visto a lo largo de los dos módulos que hemos tocado las bases de datos. Y meteré también la práctica de ahora, la clase de ahora dentro de esa tarea. Que vaya esta tarea, pero a la vez que vaya un poco de refuerzo o que ustedes practiquen la parte que hemos tocado en los dos módulos que hemos visto base de datos. Así que la tarea no está complicada, yo de verdad no la veo complicada, sí la veo un poquito larga. Pero por esa razón yo les he dado hasta el próximo viernes para que la entreguen. Tienen que 10 días, tienen 10 días para que ustedes la vayan haciendo poco a poco. Así que está un poco saturada, pero repito, tienen suficiente tiempo. Así que se nos ha pedido a nosotros que, pues, que no los saturemos a ustedes de trabajo, que pensemos en la salud mental de ustedes y un montón de cosas y la parte psicológica y no sé qué. Así que está larga, pero tienen suficiente tiempo, así que no le veo mucho el detalle ahí. Lo digo porque alguien puede decir, puchica, pero es que esta tarea sí está larga. Sí, está larga, pero tienen suficiente tiempo. Así que lo, esta tarea también les voy a decir algo y espero que se cumpla. Muchos de ustedes, tal vez no muchos, pero sí cierta parte, lo único que está haciendo es copiar y pegar la tarea de otros. Exactamente, hasta el mismo error a veces traen dos, tres tareas, están haciendo exactamente lo mismo de otro. Así que esta tarea, como decimos a buen salvadoreño, cada cabeza es un mundo. Entonces yo esperaría que ninguna tarea de las 14 tareas que ustedes me van a entregar, ninguna se parezca. Si usted se da cuenta, si usted ya leyó el problema de la base de datos, va a construir la base de datos desde cero, es decir, ni siquiera deberían de tener las mismas tablas. ¿A alguien se le puede ocurrir solucionar el problema con 3 tablas, otro con 5 tablas, otro puede decir yo voy a usar 10 tablas? Yo esperaría que ningún trabajo venga exactamente igual. Si vienen trabajos iguales, a las dos personas, una por dar copia y la dos por copiar, yo le voy a dejar a uno la nota. Se me olvidó ponerle ahí en la tarea la ponderación de la tarea. Como es una tarea que está un poquito cargada, tiene una ponderación del 25% del módulo. Así que piénselo bien antes de dar copia, porque en tareas anteriores eso es lo que han hecho algunos. Le han dicho a otro, pasámela y la han entregado. Yo no puedo ver quién le da copia a quién, desgraciadamente, porque los trabajos y todo, pues la mayoría se parece y ni modo, hay que ponerles nota, pero esta tarea, como es práctica, la vamos a crear de cero. Yo esperaría que ninguna tarea se parezca, o sea, sí se parezca, pero que no venga igual, porque la lógica obviamente es la misma lógica, el ejercicio para todos. Pero alguien puede decir, yo la voy a hacer con 4 tablas. Yo a mi tabla le voy a llamar vuelos. Yo a mi tabla le voy a llamar viajes, otro. Entonces ya tendría que ir cambiando las cosas. Ahora, yo no digo que no se puedan ayudar entre sí, claro, porque vemos unos que nos cuesta un poquito y hay otros que a la primera se van con las cosas, a la primera entienden el problema, la solución. Yo no digo que está malo que se ayuden entre ustedes. Yo no digo que no. Lo malo es decirle, hey, pasámela. Y yo chivo, ni a veces ni le cambio ni siquiera el tipo de letra y así la mando. Está bien que se ayuden, yo no digo que esté malo, pero yo esperaría, ya sería el colmo de los colmos, que en los registros, en los datos, alguien tuviera los mismos registros. Yo creería que a lo mejor por telepatía estaban comunicando y llenaron
ambas bases de datos a la misma vez y con los mismos datos, ya sería demasiada coincidencia. Entonces, ahí no aplica el clúster. Así que yo les pediría de verdad para que después ustedes no vayan a tener problemas, porque de verdad se los digo, si vienen tareas iguales, como en clases en tareas anteriores, a las dos personas o tres, cuatro, las que sean, yo se los voy a dejar a uno. Y siempre hay una persona que le va a costar hacerla y es la persona que le va a dar copia a todos. Y no es justo para la persona que hace la tarea que le quede a la nota, que le quede la nota a uno. Pero por eso yo lo estoy diciendo con anticipación para que usted después no se vaya a estar lamentando. Es el 25% de su módulo. Perder un 25% significa que prácticamente ya tiene, ¿qué? 7.5. Tendría que sacar 10 en todo para llegar al 7.5 y no hacer trabajo de recuperación. Así que si va a dar copia, piénselo dos veces, porque yo voy a ser bien minucioso al momento de revisar la tarea para que no se den estas cosas que han estado pasando. Que solo agarran la tarea de otro, le envían y chivo, ya tienen nota. Yo considero que no es justo. No es justo para las personas que sí de verdad se esfuerzan. Y si todos estamos acá y todos hemos llegado a tercer año es porque todos tenemos la facilidad y la habilidad de poder hacer las cosas si nosotros queremos. Así que digo eso, quiero aclarar eso antes que todo para que no vaya a tener problemas al momento de yo devolverle la nota. Así que eso quería decir nada más y vamos a comenzar. Voy a hacer un poquito grande la pantalla siempre porque tengo el mismo problema que me imagino que se ve borrosa. Ya probé Meet también y el micrófono mío no sé por qué no funciona, ya probé en 3 computadoras y no logro hacerlo funcionar, así que ni modo, seguimos con Zoom y de esta manera es un poco complicada con la pantalla. Si ya leyeron por lo menos ya abrieron el archivo que se envió ahora por la mañana, vamos a tratar ahora el tema de los privilegios. Si nos damos cuenta, hasta el día de ahora nosotros hemos estado trabajando con un usuario que se llama root, que es el usuario que viene por defecto en el servidor. Root significa raíz. Root es un usuario que tiene privilegios de superusuario. ¿Qué significa superusuario? Significa que, como decimos a buen salvadoreño, este usuario puede hacer y deshacer dentro del servidor. Es decir, que tiene permiso para absolutamente todo, pero todo es todo. Entonces, en la vida real, no se trabaja con un usuario. Agarremos un ejemplo. No sé por qué me gusta siempre agarrar el ejemplo de un banco. Pero supongamos que tenemos una base de datos o muchas bases de datos que se manejan dentro de un banco, de una aplicación de un banco. Hay muchos usuarios que van a tener acceso a esa base de datos. No todos los usuarios necesitamos nosotros que tengan acceso a todos los datos. Por decir algo, el cajero, yo qué necesidad tengo que vea cuánto se ganó, por ejemplo, este día, cuánto gané en el mes en esta sucursal. A mí no me interesa que el cajero tenga acceso a esos datos. Entonces, pero este usuario, que es un usuario de tipo cajero, tiene acceso a mi base de datos, tiene acceso a mis tablas, tiene acceso a los datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, no debería de ser un usuario de tipo superusuario, es decir, no debería tener todos los privilegios. Dos, no debería de tocar todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que yo comienzo a hacer como administrador de base de datos? Ese ya es un trabajo propiamente del administrador de base de datos. Lo que yo debería de hacer es crear usuarios. No le voy a dar el usuario de root a un cajero, por decirlo de esa manera. Yo le voy a crear su propio usuario. Pero como yo deseo que este usuario no tenga acceso a todos mis datos dentro de la base de datos, yo lo voy a restringir. Yo le voy a crear ciertos privilegios a este usuario. Yo le voy a permitir que pueda tocar esta tabla y dentro de esta tabla que haga solamente esta acción, que esta tabla no la pueda ni siquiera ver, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya más o menos, si ustedes en la tarea de la clase pasada leyeron un poquito de esto, y con lo que yo acabo de decir, pues ya más o menos ya agarramos el hilo, como decimos, de qué trata este tema. Esto es bien sencillito, eh, no tiene nada de complejo, simplemente es seguir una sintaxis crear, para dar permisos, para revocar permisos, etcétera, etcétera. Simplemente hay que seguir una sintaxis. Es una línea, 2 líneas, máximo 3 líneas para hacer esta tarea
Y repito, es súper sencillo, no tiene nada de complejo. Así que vamos a ir a ello. Tengo por acá yo abierto ya mi servidor. Yo ya me he logueado, estoy con mi usuario root. He entrado con mi usuario raíz, root. Y lo que voy a hacer es comenzar a crear los usuarios. Voy a crear usuarios, le voy a crear privilegios. Luego le vamos a revocar esos privilegios para que vayamos viendo cómo se hace todo esto. Entonces yo ya tengo, ya me logueé con mi usuario root. En el servidor, en PHP hay un menú que se llama cuentas de usuarios. Todo esto que vamos a hacer en este momento yo lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer de manera gráfica. Si usted no se quiere, Isela levantó la mano. De verdad. Los, los demás sí ven mi pantalla. Solo Isela tiene ese problema. Si gusta, Isela, sálgase y vuelva a entrar. No sé por qué usted no está viendo la pantalla. Sálgase y vuelva a entrar para ver si se soluciona el problema. Vamos a esperar que se conecte Isela de nuevo. Y ahora Isela sí logra ver la pantalla. Ah, vaya, vaya. Vaya, decía, por acá en el PHP van a encontrar un menú que se llama cuentas de usuarios. Todo lo que vamos a hacer, o bueno, todo lo que queremos hacer en esta clase, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer de manera gráfica. Si usted no quiere tocar absolutamente ni una línea de código, usted dice, ah, no, yo no quiero tocar código. Yo no es para mí eso. Pero nosotros lo vamos a hacer con código, porque hay que irnos acostumbrando a tratar de hacer las cosas con código, porque hay tareas muy complejas a veces que de manera gráfica no se pueden realizar, así que nosotros vamos a hacerlo todo utilizando código. Por ser estudiantes de software, pues lo ideal es que trabajemos con código. Y esta parte de manera gráfica, pues es para las personas administradores, aquellos que le huyen al código, que no tienen nada que ver con el software, eh, que son los usuarios normales, digamos, usuarios estándar. Ustedes no son usuarios estándar, ustedes son super usuarios por ser de software. Así que lo vamos a hacer con código. Pero repito, tienen la opción de hacerlo desde este menú. Desde este menú yo veo los usuarios que tiene mi servidor. En este caso tengo root, pero si yo bajo por acá me da la opción de agregar un usuario nuevo. Acá yo le agrego el usuario, por acá abajo está la contraseña y al final por acá debe decir crear o algo por el estilo o generar y ya se crea el usuario. Más abajo tiene que estar eso de poder darle OK. Aquí está abajo de continuar. Entonces solo lleno los datos y por acá más abajo nos van a aparecer los permisos o los privilegios que yo le voy a dar a este nuevo usuario que estoy creando. Yo le puedo decir que este usuario va a poder seleccionar, va a poder insertar, actualizar, va a poder borrar y va a poder crear respaldos. Todo lo que yo chequeé acá son privilegios que este usuario va a tener. Si yo quiero que este usuario solamente pueda hacer inserciones, yo le digo entonces
o chequeo solamente insert. Y este usuario que voy a crear solo va a poder insertar, no va a poder hacer un select, no va a poder hacer un update, etcétera, etcétera. No sea, exactamente no va a poder hacer nada que no sea un insert. También le puedo decir o darle permiso de que pueda crear, va a poder crear bases de datos, va a poder crear tablas, va a poder crear procedimientos. Eh, si le digo alter, pues él va a poder modificar algo, etcétera, etcétera. Y aquí yo le puedo dar los permisos que yo considere necesarios para ese usuario. Y aquí también está la parte de administración. Si yo le digo que selecciono este que dice Grant, le estoy dando privilegios también de superusuario. Es decir, creo un usuario como root, le estoy dando todos los, los permisos, digamos. Entonces le estoy diciendo que él pueda, si yo coloco, si usted quiere ver qué hace cada uno de estos, solo coloca el puntero encima del nombre. Y dice, permite añadir usuarios y privilegios sin conectarse nuevamente a la tabla de privilegios. Es decir, si yo le digo grant, él va a poder crear nuevos usuarios. Entonces, simplemente es de chequear qué privilegios va a tener el usuario que estoy creando. Pero nosotros no lo vamos a trabajar de acá. Pero quería que lo vieran, para que se den cuenta que yo lo puedo crear de ahí. Nosotros lo vamos a hacer utilizando código. Repito, es sencillo. ¿Qué voy a hacer primero? Lo primero que yo debería de hacer es crear un nuevo usuario. ¿Cómo creo un nuevo usuario? Creo que esa línea se las puse por ahí también en la guía. Pero ¿cómo creo un usuario? Simplemente debo de seguir la siguiente sintaxis. Le voy a decir create user o create user, como lo querramos decir. Entre comillas yo le voy a dar el nombre que le quiero dar a mi usuario. Yo tenía un usuario 3DS, le había llamado 3DS, pero ya lo borré, lo vamos a volver a crear. Mi usuario se va a llamar 3DS. 3DS. Puede ser cualquier nombre, simplemente tiene que ir unido, unido, no hay espacios, no hay espacios en el nombre. Pero puede ser cualquier nombre, usted le puede poner gato, perico, árbol, como usted quiere que se llame su usuario. Luego le tengo que decir en qué servidor se va a crear ese usuario. Mi servidor se llama localhost, entonces esa arroba que se escribe es parte de la sintaxis. Entonces luego la sintaxis dice que va a una arroba, así es la sintaxis, simplemente hay que respetarla. No nos vamos a poner, bueno, ¿y por qué la arroba? ¿Y por qué no mejor ponemos una pleca en vez de la arroba? No, ya la sintaxis está dada. Simplemente hay que respetar esa sintaxis y tranquilos, nos vamos a ir yendo. Luego le digo entre comillas simple el nombre del servidor en donde voy a crear yo este usuario. Mi servidor, ¿cómo se llama? Localhost. Luego me dice o me pregunta qué contraseña le vamos a asignar a este usuario. Entonces luego se coloca la palabra reservada identified, así como de identificación más o menos. Identificado por identified, sí, así es. Y entre comillas simples yo le digo la contraseña que este usuario va a tener. Si no quiero que tenga contraseña, pues yo le dejo las comillas solas. Pero le vamos a agregar ahorita una contraseña. Le vamos a colocar que la contraseña también sea 3DS. Entonces ya le he dicho, mire, voy a crear un usuario que se llama 3DS para el servidor que se llama localhost y este usuario se va a identificar a través de la contraseña 3DS. Vamos a entonces a correr esta línea. Y ahí me dice que se ejecutó correctamente la línea. Voy a cerrar la sesión y vamos a ver si se ha creado mi usuario que se llama 3DS. Yo creé un usuario que se llama 3DS, pero como le puse contraseña, también debo de escribirla, la contraseña era 3DS. Le digo continuar. Y efectivamente ya estoy dentro de PHP Mi usuario ya está funcionando, ya lo creé. Pero si yo voy a ver acá las bases de datos, todas las bases de datos que yo tenía o que yo estaba viendo hace un ratito con root, ya no tengo nada. Si se fijan, no tengo absolutamente nada. Mi usuario ya está creado, pero yo no puedo ver nada.
Bueno, como no puedo ver nada, entonces voy a crear mi propia base de datos. Entonces vengo con mi usuario que se llama 3DS y digo, voy a crear una base de datos que se va a llamar hola. Voy a correr esto y me va a decir, bueno, no me va a decir, me va a dar un error. Me va a dar un error que dice acceso negado para el usuario 3DS en el servidor llamado localhost para la base de datos hola. Pero si yo voy a ver mi código, bueno, no sé qué me hizo. Vamos a ver arriba. Si yo veo mi código, el código está bien para crear una base de datos. ¿Cuál es el problema? Que el usuario no tiene permisos. El usuario ahorita no tiene absolutamente ningún privilegio sobre el servidor. Es decir, que el usuario está creado, sí, pero no puede hacer absolutamente nada de nada. ¿Qué tengo que comenzar a hacer entonces? Tengo que comenzar a darle los permisos necesarios para que este usuario pueda hacer algo dentro de la base de datos. Entonces voy a cerrar sesión y voy a ir nuevamente a mi usuario root, que es con el que yo le puedo, que es el de superusuario que yo puedo hacer todo lo que a mí se me ocurra. Entonces vuelvo a mi usuario root y le voy a decir que al usuario que creamos anteriormente le vamos a asignar todos los privilegios. Es decir, va a ser también un usuario, superusuario. ¿Cómo hago eso? Le digo grant. Grant es como conceder. Grant, si lo traducimos, viene como de conceder o de asignar, más o menos por ahí. Entonces le estamos diciendo que le queremos conceder todos los privilegios on. Luego explico esta línea. La voy a escribir y luego la explico. Vaya, si yo le quiero conceder todos los privilegios, cuando digo todos, es todos. Es decir, que va a tener los mismos privilegios que tiene el usuario root. Utilizo la palabra grant, que es conceder. Estoy diciendo, le voy a conceder todos los privilegios en, en, y acá es donde tenemos que prestar atención. No, quizás no lo logran ver esos puntitos rosados, pero son asteriscos. Es un asterisco, punto asterisco. ¿Qué significan esos asteriscos? El primer asterisco hace referencia a las bases de datos y el segundo asterisco hace referencia a las tablas. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo al servidor? Le estoy diciendo, mire, yo le estoy asignando todos los privilegios en todas las bases de datos, en todas las tablas, al usuario que se llama 3DS en el servidor llamado localhost. Ojo a los asteriscos nada más, que es donde primer asterisco representa el nombre de la base de datos, pero si yo le pongo asterisco me estoy refiriendo a todas las bases de datos que están creadas en el servidor. Todas. Si yo cambiara ese asterisco por uno en específico, entonces yo le estaría diciendo, mire, le doy todos los privilegios a este usuario solo en la base de datos que se llama XYZ, por decir algo. Ya vamos a hacer un ejemplo con una base de datos con un nombre. Pero ahorita le estoy diciendo que le estoy concediendo todos los permisos al usuario que se llama 3DS en el servidor localhost en todas las bases de datos y en todas sus tablas, y él puede hacer y deshacer como quiera, porque tiene absolutamente todos los privilegios. Voy a correr esta línea. Ya la creé. Voy a cerrar sesión y voy a entrar nuevamente con mi usuario 3DS. Y voy a ver qué cambios ha tenido ahora que le he dicho que va a tener todos los privilegios. Ahora entro con mi usuario 3DS y si yo me voy a la parte izquierda donde veo las bases de datos, ahora ahí me aparece absolutamente todo lo que yo podía o lo que yo estaba viendo con mi usuario root.
Ahora que el usuario ya tiene permiso, yo puedo crear bases de datos, yo puedo hacer un select, vamos a hacer algo sencillo, vamos a hacer un select nada más a esta tabla que se llama disparadores. Ahora como ya tiene todos los privilegios, él puede hacer, bueno, todo lo que a él se le ocurra. Solo vamos a, hola, de cualquiera, porque le dijimos asterisco. Si le digo asterisco, yo le estoy dando permiso para todas las bases de datos. Ya vamos a hacer otro ejemplo donde se le dé permiso solo a una base de datos en específica. Vale. Entonces acá solo le voy a hacer un select a una tabla y como él tiene permiso, pues lo que debería hacer es mostrarme los datos. Y ahí está hecho el select, no me dio ningún error, pero la tabla pues aparentemente no tiene, como no, aquí está un dato. Aquí me aparecen los datos del select. Entonces este usuario que se llama 3DS tiene privilegios ahorita de super usuario, porque yo le di todos los privilegios. Al decirle all privileges, bueno, no sé cómo se pronuncia eso, al privileges, yo lo estoy haciendo super usuario. Es decir, que tuviera un usuario root, otro usuario root con un nombre distinto, que es 3DS. Entonces, como yo solo en el servidor tengo dos bases de datos, tengo disparadores y esta que se llama Word, que es la que usamos hace como 3 semanas, y estas otras que son propias del sistema. Yo puedo ver las dos y puedo hacer sobre estas dos lo que yo quiero. Ahora bien, voy a desloguearme o voy a cerrar la sesión y lo que pregunta Brandon, ¿va a poder hacer todo lo que él quiera en todas las bases de datos? Sí. ¿Por qué? Porque yo le dije al privilegio, que le daba todos los privilegios y le puse asterisco punto asterisco. Si yo no le pongo un nombre específico de una base de datos y le pongo asterisco, yo le estoy dando privilegios sobre todas las bases de datos. Entonces ahora yo le voy a dar privilegios a mi usuario que se llama 3DS, pero que solo pueda ver mi base de datos que se llama disparadores y esta sobre esta que se llama Word, que no la pueda ni siquiera ver. Es decir, para él no va a existir esta base de datos Word. Entonces, lo primero que debo de hacer, como ya tiene los privilegios, yo debo de quitárselos. Debo de quitarle los privilegios y luego asignarle solo que pueda ver esta base de datos. ¿Cómo le quito los privilegios a un usuario? Para eso vamos a utilizar la palabra reservada que se llama revoque, o no sé cómo se pronuncia, pero se escribe revoque. Revoque es revocar, quitar. Entonces vamos a decirle revoque todos los revóquele todos los privilegios en asterisco, punto asterisco, es decir, quítele todos los privilegios de todas las bases de datos y de todas las tablas. ¿A quién? Al usuario que se llama 3DS en el servidor que se llama localhost. Vean, esto simplemente, vuelvo a repetir, solamente es sintaxis. Usted siga la sintaxis, respete la sintaxis y todo bien. Le estamos diciendo, revóquele todos los privilegios en todas las bases de datos, en todas las tablas. ¿A quién? Al usuario que se llama 3DS en el servidor que se llama localhost. Vamos a correr esto y ya se ejecutó la consulta. Voy a cerrar sesión, voy nuevamente rápido a mi usuario 3DS y si voy a ver las bases de datos, pues si se fijan han desaparecido. Como no tengo absolutamente ningún privilegio en este momento de nada, o sea, pero de nada es nada, porque le hemos revocado todos, por eso le pusimos al privilege, todos los privilegios. Voy a volver ahora a mi usuario root y le voy a dar permiso a mi usuario que se llama 3DS solamente sobre una base de datos específica. ¿Cómo hago eso?
Me voy a mi código acá y le voy a decir, concédale todos los privilegios en, tengo dos bases de datos, tengo disparadores, mi base de datos disparadores y tengo mi base de datos llamada mundo, en inglés Word. Yo quiero que solo tenga acceso a esta base de datos. Entonces le voy a decir on disparadores, punto asterisco. ¿Qué estoy diciendo con disparadores punto asterisco? Estoy diciendo que es lo que este usuario va a tener todos los privilegios sobre la base de datos disparadores y en todas sus tablas. Recuerden, la sintaxis es base de datos punto tabla, base de datos punto tabla. Pero como si yo le pongo asterisco, ahí van todas las tablas. Entonces le estoy dando permiso, pero ahora solo le estoy dando permiso sobre una base de datos, la base de datos que se llama disparadores. Entonces, según la lógica de nosotros, cuando yo accese con el usuario Word, yo solo tendría que ver la tabla disparadores. Esta base de datos llamada Word, yo no tendría que verla. ¿Por qué? Porque solo le estoy dando permiso en una base de datos específica. Entonces sigo y le estoy diciendo que le dé permiso en la tabla llamada, perdón, en la base de datos llamada disparadores a todas las tablas. ¿A quién? Al usuario que se llama 3DS. 3DS. ¿En dónde? En el servidor que se llama localhost. Vamos a probar. Se ejecutó sin problemas la consulta. Me voy a cerrar la sesión. Me voy nuevamente a mi usuario llamado 3DS. Y si todo ha ido bien, yo solo debería poder ver la tabla o la base de datos llamada disparadores. Y si nos fijamos, solo estoy viendo la base de datos disparadores. Esta que se llama información esquema, pues una base de datos de configuración propia del sistema, que esa no la debemos de tocar. Entonces ahí tengo disparadores, vean. ¿Por qué no me aparecen las demás ni la de mundo? Porque yo no le di permiso. Yo solo le concedí todos los permisos sobre la base de datos llamada disparadores. Así que sí funciona. Voy a cerrar, voy a ir nuevamente a mi usuario root. Voy a quitarle todos los privilegios a ese usuario otra vez. Vamos a revocar todos los privilegios y la vamos a quitar de todo. Se lo vamos a quitar de todas las bases de datos y de todas las tablas. Al usuario que se llama 3DS en el servidor que se llama localhost. Vamos a ejecutar. Y con esto hemos dejado sin ningún privilegio ahorita al usuario que se llama 3DS. Pero ¿qué pasa si nosotros volvamos al ejemplo del banco? Vamos a ver con el tiempo. El tiempo ya me va a cortar esto. Me queda 1 minuto 30. Hagamos una cosa. Voy a cerrar la sesión. Bueno, no la sesión. Voy a cortar la reunión y vuelven a entrar al mismo enlace. La voy a volver a reiniciar para que nos dé otros 40 minutos, otros 45. Porque me la va a cortar y me va a dejar hablando solo. Así que la voy a cortar y vuelvan a entrar al enlace para seguir con la clase. Le voy a detener y luego entran.
Bueno, yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Falta alguien de los que ya estaban. Kenia parece que está. Ahí está Kenia. Vaya, ahora creo que sí, ¿verdad? Ya estamos. Ya estamos todos los que estábamos anteriormente. Vaya, sigamos. Vale, les decía, retomemos nuevamente el ejemplo que yo mencionaba al inicio de la clase, el ejemplo del banco, el ejemplo del banco. Vámonos a un usuario cajero. Pregunto, a un usuario de tipo cajero, le pudiese o sería correcto agregarle o darle todos los permisos por obvias razones. La respuesta sería no. Entonces, ¿qué permiso cómo le concedo, digámoslo de esa manera, un permiso en específico? Digamos que un cajero solo puede, yo solo le voy a dar permiso de que inserte, de que actualice y elimine. Solamente va a poder hacer esas tres cosas. De repente, pues la inserción para hacer un nuevo depósito, para hacer una transacción. De repente se equivocó, pues tiene que hacer un update. De repente se equivocó, tiene que eliminar la transacción. Entonces el usuario solamente puede hacer tres cosas. Un select, un insert y un delete. Nada más. Entonces, ¿cómo le digo o cómo le concedo privilegios específicos a un usuario? Supongamos que ese usuario que hemos creado, que se llama 3DS, digamos que es el cajero de nuestro banco. Entonces yo solo le quiero dar permiso de que pueda seleccionar, insertar y actualizar. ¿Cómo le digo eso? Le digo grant, que es permitir. ¿Qué le voy a permitir? Le voy a permitir hacer insert, hacer update, hacer delete, on, on es como en o donde. Entonces digo, grant, insert, update, delete, estoy diciendo permitir, insertar, actualizar, eliminar en... Aquí tenemos dos bases de datos, tenemos disparadores y tenemos Word. Aquí la sintaxis nos está preguntando, nos está diciendo que debemos de decirle en dónde, en qué base de datos. Entonces le vamos a decir en la base de datos que tenemos acá y se llama disparadores. Disparadores. Podemos, si yo le digo nombre de base de datos, punto asterisco, le estoy dando permiso de que inserte, de que actualice, de que elimine en la base de datos disparadores en todas las tablas. ¿Cómo le estoy diciendo todas las tablas? Con el asterisco. Si yo todavía quisiera limitar a este usuario que solo pueda hacer esas tres cuestiones de insertar, eliminar y actualizar, solamente en una, si ustedes se fijan, no sé qué también estarán viendo en su pantalla esta parte, pero esta base de datos que se llama disparadores tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas. Si yo le digo asterisco, este usuario tendría permiso de hacer esas tres transacciones en las 8 tablas. Si yo todavía quiero limitar más, si yo todavía quiero, si yo todavía quiero limitar más a este usuario y decirle, mire, usted solo va a poder insertar, actualizar y borrar en la base de datos que se llama disparadores y solo va a poder hacerlo en la tabla que se llama clientes. Entonces, en vez de este asterisco, le quito el asterisco y escribo el nombre de la tabla, clientes. Entonces, hoy lo estoy súper limitando y le estoy dando el permiso nada más de que haga estas tres transacciones en la base de datos disparadores y sobre la tabla que se llama cliente. Entonces, ahí lo estoy limitando exageradamente, pero eso va a depender de las reglas del negocio. Sigo, porque todavía me hace falta. Entonces ya le dije qué privilegios va a tener, dónde los va a tener. Hoy me hace falta decirle a quién se los voy a conceder. Entonces yo le digo tú ¿a quién? A mi usuario que se llama 3DS. ¿En dónde?
en el servidor que se llama localhost. Vean, simplemente de seguir la lógica. Yo le digo, permitir estas tres cuestiones en la base de datos disparadores sobre la tabla clientes. ¿A quién? Al usuario que se llama 3DS en el servidor que se llama localhost. Vamos a correr esta consulta. No generó ningún problema, ahí está. Voy a cerrar mi sesión. Voy a loguearme nuevamente con mi usuario 3DS y voy a ver qué pasa o qué tengo. Si nos fijamos en las bases de datos en la parte izquierda, sí me aparece la base de datos llamada disparadores. Si yo veo sus tablas, si se recuerda, la base de datos tiene originalmente 8 tablas, pero como yo solo le di permiso a este usuario sobre la tabla clientes, yo solo puedo ver la tabla clientes, no puedo ver las 7 tablas restantes. Entonces ahí ya he acotado exageradamente los privilegios para este usuario. Puede ser que sea un usuario común y corriente, digamos un cajero, que no pueda tener muchas cosas. Si yo me voy acá y quiero hacer un select, quiero ver qué tiene, qué datos tiene la tabla que se llama clientes. Entonces vengo yo y digo, voy a hacer un select. Select asterisco from clientes. Voy a ejecutar y me genera el error. ¿Por qué me genera el error? Me dice el error, acceso denegado, comando negado para el usuario 3DS sobre el servidor localhost en la tabla clientes. ¿Por qué me está negando que yo no puedo ver los registros? Porque yo no le di permiso de select. Si yo le hubiese dicho grant, insert, select, delete, update, entonces sí yo pudiese hacer el select perfectamente. Pero como yo no le di permiso sobre la tabla clientes para que pueda hacer un select, yo no puedo ver absolutamente nada. Así que yo solo puedo hacer un insert. Bueno, veamos, probemos, hagamos un insert entonces. Vamos a ver si es verdad que sí nos permite hacer el insert. Vamos a hacer un insert into. Esta tiene tres campos, tiene ID cliente, tiene nombre y tiene número tarjeta. Como tiene permiso, no debería de darnos absolutamente ningún error al momento de insertar un dato en la tabla. Vamos a decir que el ID cliente es 100, su nombre es Inco y el número de tarjeta, pues le vamos a dar unos números. Vamos a correr esto. Y ahí me dice que ha sido una fila insertada. No me genera ningún error. ¿Por qué no me genera ningún error? Porque este usuario tiene permiso para insertar en la tabla. Así que ahí hemos visto que todo lo que hemos hecho sí funciona a cabalidad según las reglas del servidor. Y para finalizar, de repente puede ser que ese usuario se haya retirado, ya no esté dentro del servidor. ¿Cómo elimino entonces ese usuario? Es bien fácil, me voy acá a la parte de SQL y le digo drop user, ¿qué usuario quiero eliminar? 3DS. ¿De dónde lo quiero eliminar? De mi servidor que se llama localhost. Vean, drop eliminar. Drop user, ¿qué usuario voy a eliminar? 3DS. ¿De dónde? De localhost. Corro esto y me ha dicho que se ha ejecutado la consulta. Si yo cierro sesión y ahora voy a iniciar sesión con mi usuario que se llama 3DS, me debería de generar un error porque el usuario ya no existe. Y efectivamente ahí está el error, me dice que
el servidor no autorizó el acceso. ¿Por qué? Porque el usuario simplemente ya no existe. Así que voy a root y el usuario ya no va más, ya no existe. Así que por ahí en la guía también, en la guía habla sobre procesos almacenados y habla también sobre triggers. ¿Y cómo le doy permiso de que el usuario pueda crear trigger? Si yo me voy a cuenta de usuario y me voy a crear un nuevo usuario y bajo, bajo por aquí. En esta parte, menciona los triggers. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Gran trigger, es decir, permitir los trigger. Gran trigger y seguir la sintaxis de que hemos visto. Entonces, si yo quiero permitirle al usuario que cree triggers, le tengo que agregar gran trigger. Y ahí lo demás, ¿verdad? A qué usuario y en qué base de datos, y en qué servidor, perdón. Así que el trigger trae su propia estructura. Gran trigger. Y si queremos crear para ay, se me ha escapado el nombre, para los procesos almacenados, le vamos a decir create. Eso nos va a permitir los procesos almacenados. Así que si quieren trigger, gran trigger. Y de un solo le pueden agregar ahí create para que les permita crear. Básicamente eso es la clase de este día, solamente es sobre asignar privilegios, quitar privilegios, crear el usuario y eliminar los usuarios. Así que básicamente esa es la clase de este día. Si alguien tiene alguna consulta de cualquier cuestión relacionada con la asignatura, pues la puede realizar. O con la tarea también la puede realizar. O si no, pues a medida que vayan haciendo la tarea, pueden hacer las consultas pertinentes. Así que si alguien tiene alguna duda, pregunta, puede encender su micrófono y pues la hace. No, no hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios. Está bien fácil, solamente si se fijan no es un gran código de 20 líneas, que no, el más largo que vimos es de 3 líneas. Está bastante sencillo, la sintaxis es bien fácil, entonces no creo que tengan problema con eso, está bien sencillo. Así que si alguien tiene alguna pregunta la hace, pues si no, nos veríamos hasta dentro de 15 días, porque tienen, no, tienen hasta el día viernes de la próxima semana. Repito, mejor, feliz cumpleaños. Ah, bueno, pues luego hablamos de eso. Repito, la tarea está larga porque sí, considero que está un poquito larga, pero no está difícil, no está difícil. Así que tienen suficiente tiempo. La ministra ha dicho que no los estresemos a ustedes, que pensemos en su salud psicológica, así que tienen suficiente tiempo para ir haciendo la tarea despacio, tranquilos, sin afanarse mucho. Así que tranquilos, tienen estos 3 días y tienen toda la próxima semana para hacer la tarea. Les repito, es el 25% de su módulo. Así que pónganse un poquito a las pilas y pues nada, ahí tienen trabajo para que pasen entretenidos el resto de la semana. Así que si no hay preguntas, comentarios,
¿No? ¿Ninguna? Vale, pues si no hay preguntas, nos escuchamos. Hasta la próxima. Vaya, pues entonces, salud. Salud.